¿Y si Colón no hubiese descubierto América? Imagina por un instante un mundo en el que el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón no hubiese zarpado del puerto de Palos de la Frontera rumbo a lo desconocido. Visualiza un universo donde las tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, nunca hubiesen cruzado el Atlántico. La historia que conocemos como el descubrimiento de América jamás habría tenido lugar. La pregunta que nos convoca es tan fascinante como inquietante. ¿Cómo sería nuestro mundo si América hubiese permanecido aislada por siglos más? Este es un relato que une historia, geografía, geología, filosofía, economía y antropología para reconstruir un escenario alternativo donde Europa nunca entra en contacto con el Nuevo Mundo en el siglo XV. A finales del siglo XV, Europa atravesaba transformaciones decisivas. Las rutas comerciales hacia Asia estaban dominadas por el Imperio Otomano, que en el año 1453 había conquistado Constantinopla. El Mediterráneo oriental se cerraba poco a poco a los mercaderes venecianos y genoveses, mientras las especias, pimienta, canela, clavo, nuez moscada, alcanzaban precios exorbitantes. Portugal había emprendido la exploración marítima hacia África. En 1488, Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, y en 1498 Vasco da Gama llegaría finalmente a la India. España, rival y vecina, no quería quedarse atrás. En ese tablero histórico apareció Colón, con su idea revolucionaria: llegar a Asia navegando hacia el oeste. Pero, ¿qué habría pasado si su proyecto hubiese sido rechazado para siempre? ¿Si una tormenta hubiese destruido sus barcos antes de partir? ¿O si, simplemente, nunca hubiera contado con los reyes católicos? Si Colón nunca hubiera llegado, América habría seguido siendo un continente aislado por más de un siglo, quizá dos. Las grandes civilizaciones mesoamericanas, aztecas, mayas y mixtecos, habrían continuado sus ciclos culturales. En los Andes, el Imperio Inca habría consolidado su expansión bajo el Zapa Inca. El intercambio biológico conocido como el intercambio colombino no habría ocurrido. Eso significa que Europa nunca habría recibido alimentos fundamentales como el maíz, la papa, el tomate, el cacao, la vainilla, el ají o el tabaco. La dieta europea habría permanecido menos diversa y probablemente millones de vidas habrían dependido más del trigo y la cebada. A su vez, América no habría conocido el caballo, el ganado vacuno, la rueda metálica ni el hierro. Los pueblos indígenas habrían seguido avanzando en sus propios ritmos tecnológicos, tal vez alcanzando innovaciones comparables a las civilizaciones del Viejo Mundo en siglos posteriores. El oro y la plata de América fueron los motores de la economía europea entre los siglos XVI y XVII. Solo desde las minas de Potosí, en Bolivia, salieron toneladas de plata que inundaron Europa y Asia. Sin ese flujo, la economía española jamás se habría convertido en un imperio global. Sin América, España habría quedado como un reino de importancia secundaria, limitado al Mediterráneo y a sus disputas internas. Portugal, en cambio, con su ruta hacia la India y el comercio de especias, habría mantenido su hegemonía durante más tiempo. Las grandes potencias emergentes del siglo XVII, Holanda, Francia e Inglaterra, habrían encontrado más difícil acceder a fuentes de riqueza alternativa. La globalización se habría retrasado por lo menos 2 siglos. La ausencia del Nuevo Mundo en el juego geopolítico habría tenido consecuencias gigantescas. El Imperio Español, tal como lo conocemos, nunca habría existido. América Latina, como concepto, no habría nacido. Los conflictos europeos se habrían centrado mucho más en el Mediterráneo, el norte de África, el Próximo Oriente y Asia. El colonialismo se habría volcado casi exclusivamente hacia India, China, Japón y África. Países como Inglaterra, que construyeron su poder a partir de las colonias americanas, podrían haber permanecido reinos insulares sin proyección global. Quizá el Imperio Otomano habría extendido aún más su dominio, sin la competencia de potencias enriquecidas con el oro americano. El intercambio biológico también transformó los ecosistemas. En Europa, la llegada del maíz y la papa permitió alimentar poblaciones crecientes, sosteniendo la revolución demográfica que dio paso a la modernidad. Sin esos cultivos, es posible que las hambrunas hubieran sido más frecuentes y devastadoras. En América, la ausencia de caballos, vacas, ovejas y cerdos significaba paisajes completamente distintos. Los grandes llanos seguirían siendo habitados solo por bisontes y pueblos cazadores.
La agricultura seguiría limitada a productos autóctonos como el maíz, la papa, la quinoa y el cacao. Los ecosistemas americanos se habrían mantenido mucho más prístinos por más tiempo, sin la presión de la ganadería extensiva ni la deforestación masiva que acompañó a la colonización. Europa se definió en gran parte a través de la conquista de América. La idea del hombre moderno se forjó en ese encuentro. El Renacimiento, la Ilustración y hasta el concepto de derechos humanos se construyeron en el choque entre europeos e indígenas. Si ese encuentro nunca hubiese ocurrido, Europa habría mirado más hacia Oriente en busca de identidad. La filosofía europea habría dialogado más intensamente con el pensamiento islámico, hindú o chino. El eurocentrismo quizá no habría surgido con tanta fuerza. En América, las cosmovisiones indígenas habrían seguido evolucionando en aislamiento. Religiones basadas en el ciclo agrícola, en el culto al sol, a la luna y a las montañas sagradas, habrían tenido más tiempo para desarrollarse, sin la interrupción abrupta de la evangelización. La ciencia moderna europea también se vio impulsada por la colonización. El estudio de nuevas plantas, animales, climas y geografías alimentó la botánica, la zoología, la geología y la cartografía. Sin América, la ciencia habría avanzado de manera más lenta y menos diversa. No habría chocolate, café o tabaco para estimular la vida intelectual en los salones europeos. No habría patatas para alimentar a generaciones de científicos y trabajadores. Por otro lado, las matemáticas y la astronomía americanas, como las de los mayas y los incas, habrían seguido desarrollándose sin contacto externo. Habrían descubierto sistemas comparables al telescopio o la brújula. Es posible, pero lo habrían hecho en una línea paralela, quizás siglos después. La Iglesia Católica utilizó la colonización como herramienta de expansión. Las misiones evangelizadoras transformaron el continente americano y consolidaron la influencia del Vaticano. Sin América, la Iglesia habría tenido menos poder global. Es posible que el protestantismo, al no encontrar espacio de expansión en el Nuevo Mundo, se hubiera limitado a Europa, sin crear potencias como Estados Unidos. La Reforma y la Contrarreforma habrían tenido un alcance más reducido. En América, las religiones originarias habrían florecido. El politeísmo azteca, los cultos andinos y las prácticas chamánicas amazónicas seguirían vivas hasta hoy como religiones dominantes. Siglo XVI. Portugal domina el comercio marítimo, España queda rezagada, el Imperio Otomano se expande. Siglo XVII. Holanda y Francia intentan competir en Asia y África, Inglaterra sigue siendo una potencia secundaria. Siglo XVIII. América sigue aislada, con grandes imperios indígenas en pie. Europa enfrenta crisis internas por falta de recursos. Siglo XIX. El aislamiento podría romperse con expediciones más tardías, quizá lideradas por Rusia o China desde el Pacífico. Siglo XX. La globalización llega tarde. Los Estados Unidos no existen como los conocemos, y el poder mundial está mucho más repartido entre Asia y Europa. Siglo XXI. América podría ser todavía un continente parcialmente aislado, con civilizaciones indígenas convertidas en potencias independientes. El viaje de Colón fue uno de los puntos de inflexión más decisivos de la historia humana. Si no hubiera ocurrido, nuestro mundo sería irreconocible, con religiones distintas, poderes distintos, economías distintas. Quizá América seguiría siendo un continente de civilizaciones indígenas orgullosas, y Europa un rincón más en un planeta dominado por Asia y Oriente. Imaginar lo que no fue nos recuerda la fragilidad de la historia, y cómo pequeños gestos, un barco que parte, un rey que firma, un mar que se cruza, pueden cambiar el destino de toda la humanidad.